Gracias. Esta exposición se llama Gestión de riesgos para empresas cafeteras. Ayer habíamos tocado varios temas muy importantes con esto que es la gestión de riesgos como estrategia determinante de la sustentabilidad de la caficultura. Y en ese caso habíamos definido que existían una matriz de amenazas. Esas amenazas que cada uno tiene que construir esa matriz de amenazas y analizar cuánta vulnerabilidad tenemos frente a esas amenazas. Tenemos amenazas de tipo ambiental, amenazas de tipo social, ya las describimos, y tenemos amenazas de tipo económico. Nosotros, esta exposición del día de hoy va a ser específicamente con respecto a las amenazas del tipo económico. Primero, y una gran amenaza que vivimos todos los días, es la alta exposición a los precios especulativos de los mercados. Esa montaña rusa en que vivimos los productores, infortunadamente, en el mundo, y que es el segundo mercado más transado después del petróleo, pero igualmente es el mercado más especulativo que existe en las bolsas internacionales. Entonces, y nosotros, los productores, de alguna manera totalmente vulnerables, estamos todos los días ya dispuestos desde hace unos años. Entienda que Colombia durante casi 50 años funcionó un mecanismo de estabilización de precios a través del Fondo Nacional del Café, pero ese mecanismo, por efecto del rompimiento del Pacto Internacional de Cuotas, se acabó y creo que desde el año 1994 nos están transfiriendo prácticamente, en esa época lo transferían unos promedios, entiendo que semanales, luego de 3 días, y desde hace unos años para acá, no sé exactamente cuál es la fecha, pero por lo menos llevamos unos 20 años, 15, 20 años, donde nosotros todo el precio se le transfiere inmediatamente al cierre de la bolsa a las 2 de la tarde, se fija un precio oficial de acuerdo al precio de la bolsa. Y también entendamos que el precio del café está constituido por el precio, tanto por el precio de la bolsa de Nueva York como la tasa de cambio, la conversión o la cantidad de pesos que tenemos que pagar por un dólar, y eso también es uno de los factores también que nos hace que estemos mucho más volátiles y que permanentemente se esté moviendo para arriba o para abajo el precio del café. Prácticamente nunca completamos el mismo día con el mismo precio. Casi todo el tiempo, todos los días los productores están expuestos a que el precio suba y el precio baja. Yo le hago mucha comparación, por ejemplo, a los baristas, para que entiendan, es como si en su cafetería todos los días a sus clientes le tuvieran un precio diferente, todos los días le dijeran, hoy subió el café, hoy va a valer tanto, mañana va a valer tanto, y eso es lo que queremos entender, y cómo poder construir unos mercados alternativos y unas relaciones de cooperación y confianza al margen que nos aíslen de esa volatilidad y esos modelos especulativos, porque efectivamente más del 90% de los precios en la Bolsa Internacional del Café son negocios de papel, son posiciones de compra y venta de papeles, y no significa necesariamente que hayan producto físico. O sea, son actores no comerciales, son fondos de inversión que entran y salen de la bolsa tan fácilmente como se mueven por cualquiera de las ruedas de inversión, y nos están dejando prácticamente que los fundamentales del mercado, que es la disponibilidad de café, la oferta, la demanda y los inventarios, terminen siendo menos importantes, sino que se vuelva una rueda de apostadores. Entonces vamos a tratar de entender un poco de eso. Vamos a hablar también un poco de temas de inflación, de macroeconomía. Por ahí voy a tratar de tocar unos aspectos para que nosotros entendamos el poder adquisitivo del precio del café, de tasas de interés, que podamos también entender los efectos de las tasas de interés, cómo también afectan nuestra capacidad de inversión y nuestra capacidad operativa de nuestras empresas, competencia internacional, que tenemos que tener claro también qué está pasando a nivel de competencia internacional acerca con nuestro café, qué es lo que está pasando, cuáles son los principales actores de la industria mundial del café, y que podamos entender cuáles son sus factores de competitividad y en qué escenario estamos compitiendo nosotros como productores
de ladera, como productores artesanales, que tengamos en cuenta qué es lo que está pasando en el mundo del café. Eh, y vamos también, una de las posibles amenazas que tenemos también, todas las afectaciones al consumo. En este momento también estamos en una gran incertidumbre qué va a pasar con el consumo, dado que el café es una bebida social, es una bebida que se comparte, que existe en sitios públicos y que efecto de esta epidemia lo que está generando es que los sitios, los restaurantes, las cafeterías, los hoteles se estén cerrando y que eso limite la posibilidad de la gente de hacer consumo social del café. Entonces, para eso es muy importante también que nosotros tengamos en cuenta todas esas afectaciones que puede haber consumo, si va a cambiar la matriz de consumo, para cómo van a ver los nuevos hábitos de consumo, cómo van a ser las alternativas y cómo nos podemos adaptar y nos podemos adecuar a esta nueva realidad del mercado. Entonces, frente a todo esto, lo que tenemos que pensar es en mitigación y prevención. Nosotros tenemos que tener claro que la amenaza siempre va a existir ahí, las posibilidades están ahí y tenemos que estar pendientes de que nuestra responsabilidad es bajar la vulnerabilidad de nuestras empresas a esa condición. Entonces, por eso, eh, las primeras propuestas que tenemos que hacer es economías circulares. Nosotros ahora entro a explicar cada una de estas, baja dependencia de nuestras organizaciones, de nuestros sistemas productivos a los factores externos, diversificación, agregación de valor, con diferenciación y ecoeficiencia, y tenemos que hacer gestión de la información y las coberturas. Ese va a ser el tema, vamos a ver hasta dónde nos alcanzan los 45 minutos, donde vamos a empezar a hablar un poco ya de qué es lo que puede ser todo lo que hablan de los mercados de futuros y todo de tomar posiciones en bolsa para poder de esa manera bajar esa vulnerabilidad y esa exposición al riesgo, tan alta exposición al riesgo que tienen nuestras empresas cafeteras. Entonces entro hablando de economías circulares. La economía circular es que nosotros tenemos que tener enfoques de sistemas para el aprovechamiento de productos y coproductos de nuestras fincas. Nosotros tenemos que hacer un análisis que llama un análisis sistémico, donde podamos entender los flujos de lo que entra y lo que sale de la finca. Nosotros tenemos que tratar de cerrar todos esos desangres de recursos que se nos dan en la finca, las pérdidas, cómo dejamos desperdiciar tantos recursos. Y hoy en día nosotros estamos por ejemplo, trabajando en cómo aumentamos la densidad económica a los coproductos del café. Es uno de los grandes objetivos de Tecnicafé. Es cómo hacemos gestión de conocimiento para el aprovechamiento de la biomasa del árbol de café. Porque el árbol tiene raíces, tallos, hojas, flores, frutos, y muchas veces lo único que sacamos nosotros es coger la fruta, quitarle la cáscara, la desperdiciamos, le quitamos el mucílago, lo desperdiciamos, le quitamos, bueno, en otras partes le quitan el pergamino, tampoco hemos desarrollado más allá que combustibles alrededor del pergamino, se podrían hacer otros productos con más densidad económica, y incluso el café se tuesta, se extrae y queda la borra, el cuncho, y eso también da muchas posibilidades para desarrollar productos alrededor de qué tipo de cuanto es, cómo vamos a poder cerrar esos circuitos y cómo vamos a minimizar también los recursos económicos. Estamos ahora haciendo un llamado al tema de que no nos expongamos a la posibilidad de que no haya suficiente suministro de alimentos. Es increíble que nuestras fincas cafeteras tengamos que estar llevando de todo, a las fincas que tenemos que estar llevando frutas, verduras, que estemos llegando legumbres, que estemos llevando huevos, que estemos teniendo que comprar carne como el pollo que podríamos producir en nuestra finca, rescatar esos valores tradicionales, y en este momento estamos haciendo un gran llamado para que pensemos seriamente en que tenemos que volver a sembrar maíz, frijol, tener zapallos, tener todo lo que podamos tener, porque en este momento lo que tenemos que garantizar la alimentación para nuestras familias, para nuestras comunidades. Entonces, esa es parte de esa invitación, y eso hace parte del desarrollar la economía circular en la finca. Tenemos que también trabajar en temas de baja dependencia, y este enfoque de sistemas también es para reducir la compra de recursos, que tengamos que los insumos externos. Nosotros hemos creado unos sistemas tecnológicos altamente dependientes de entrar insumos externos. Y hablo específicamente por el tema de los fertilizantes. Todos nos quejamos que los fertilizantes están muy costosos, que los fertilizantes, que los insumos agropecuarios.
son muy costosos, pero no hemos vuelto absolutamente dependientes de eso. Hemos desperdiciado también muchas posibilidades de hacer compostajes, de hacer nuestra propia producción de fertilizantes, y hemos desaprovechado también los sistemas de sombrío. La sombra es un gran productor de biomasa y de abono para nuestra finca, por cientos o miles de toneladas, y especialmente las leguminosas, los guamos, las tefrosias, todas las plantas que puedan ser leguminosas, que pueden capturar nitrógeno del ambiente y se lo pueden inyectar al suelo. Tenemos que recuperar eso, tenemos que aprovechar para que disminuyamos esa dependencia de estar trayendo fertilizantes, sobre todo fertilizantes nitrogenados. Es una manera también de adaptarnos al cambio climático, de disminuir la vulnerabilidad a los efectos ambientales del cambio y la variabilidad climática, pero también para que seamos un espacio más de biodiversidad, que seamos menos vulnerables también a plagas y enfermedades. Todo esto genera una dinámica y unas relaciones de equilibrio entre microorganismos que es muy importante que los tengamos en cuenta, y por eso estamos invitando a que volvamos a sembrar las guamas, volvamos a sembrar las plantas leguminosas y volvamos a tener sombríos en nuestros cafetales. Ellos son unas verdaderas motobombas, que son los únicos que tienen la capacidad de sacar la comida en los estratos más profundos del suelo y subirlos nuevamente, y esos nutrientes que de otra manera o se lavarían por lixiviación o que se pueden profundizar en las capas del suelo, los únicos que tienen la capacidad de explorar ese suelo y volverlo a rescatar y volverlo a subir a nivel de disposición de nuestro cultivo, son los árboles de sombrío. Entonces, por favor, la invitación es que en este momento pensemos efectivamente en cómo vamos a volver a sembrar esto. Chachafruto era otra especie que estaba pensando ahora, que es una especie de leguminosa que es muy importante en la alimentación, e infortunadamente se nos ha perdido de nuestros ecosistemas cafeteros. Volvamos a pensar en la posibilidad de cultivar comida, y que sea un cultivo complementario o un sistema complementario a un modelo agroforestal a nuestro sistema cafetero. Y también tenemos que y tratar de esa manera manejar las variables que no son controlables para nosotros. Nosotros no podemos decretar y como se dice, obligar a que los precios de los fertilizantes y los insumos y los agroquímicos rebajen de precio. Eso para nosotros es incontrolable, y la manera de nosotros poder prevenir y mitigar esa dependencia es nosotros mismos bajando esos factores condicionantes. Igual también en tema de manejo de plagas y enfermedades, pensemos que la aplicación de agroquímicos sea la última alternativa que tengamos. Pensemos en todas las condicionantes que podemos tener antes de pensar como última instancia de tener que comprar fertilizantes y agroquímicos, o por lo menos los agrotóxicos, para poder manejar nuestras plagas y enfermedades. Tenemos que trabajar eficientemente, y en eso hay mucho por hacer en temas de ecotecnologías. Queremos tener la oportunidad también de compartirles a ustedes nuestra experiencia y nuestros aprendizajes a través de modelos de agroecología. Y el otro punto es la parte de diversificación. Tenemos que generar alternativas para ampliar el portafolio de productos y servicios. Nosotros podemos, además de café, podemos tener otros cultivos como el plátano, cultivos como lo que estamos invitando, el maíz, el frijol, las especies menores que también nos ayuden a generar ingresos y modelos de generación de recursos para nuestra finca, que eso también nos permitiría estabilizar más el talento humano. Si nosotros solo dependemos del café, pues cuando termina la cosecha no tenemos cómo sostener y estabilizar el talento humano que nos colabora en la finca. Nosotros tenemos que tener otros cultivos para que en las otras épocas nos permitan generar ingresos y generar también labores para poder de esa manera mantenernos en ese sistema. Y nosotros tenemos que también desarrollar otros productos alrededor del tema de café. En Supracafé es de las primeras empresas que hizo exportación de cáscaras de café a los mercados internacionales. Nosotros tenemos que desarrollar los protocolos. La cáscara de café representa el 40% de la fruta de café, y nosotros ese 40% lo estamos desaprovechando. Y ahí es donde estamos nosotros también buscando cómo desarrollamos mecanismos para que podamos empezar a generar productos, para que podamos generar té, para que podamos generar mermeladas, arequipes, cocadas, cantidad de productos, salsas para carnes que se pueden hacer, y que podemos, no solo para pensar en exportación y comercialización, que pensemos en la seguridad alimentaria, que nos podamos alimentar también con las cáscaras. Nosotros hemos incorporado a cantidad de recetas, al arroz,
toda receta que tenga uvas pasas le estamos incorporando las cáscaras de café. Y efectivamente es un gran nutriente, es un gran alimento y tiene un sabor delicioso y exquisito. Y los invito a que de verdad nos interesemos en cómo vamos a aprovechar la cáscara y también cómo vamos a aprovechar el mucílago del café. El mucílago del café es el 20% de la biomasa del café. 20%, que normalmente ese sí que se va directico, infortunadamente, a nuestras fuentes hídricas. Necesitamos ese 20% que también lo manejemos, lo volvamos concentrados y lo volvamos alimento para animales y lo volvamos alimento también para, para nuestras familias y nuestra gente. Y en términos de agregación de valor y diferenciación, nosotros tenemos que trabajar con ecoeficiencia y tenemos que generar productos de la biomasa. Nosotros, la fruta de café representa menos del 25% de la biomasa del árbol de café. Y ese 25% es lo único que nosotros estamos generando valor. ¿Y sabe cuánto porcentaje de lo que nosotros cosechamos, con esa dificultad que tenemos para cosechar las cerezas, cuánto llegan efectivamente a la tasa? Llega aproximadamente el 3% de 100 kilos, apenas 3 kilos llegan a la taza de café. Todo se va quedando en el camino, las cáscaras, los mucílagos, los pergaminos y la borra en extracción. Y únicamente las materias sólidas que se hace la extracción para poder preparar la principal bebida que tenemos es el café. Como lo conocemos como bebida, como opción, apenas está utilizando el 3% de esa biomasa. Y la invitación es a que trabajemos para que nosotros podamos agregar valor y que nosotros podamos hacer también transformación e integrarnos a la cadena de valor. No estamos viendo eliminar intermediarios, pero sí tenemos que acercarnos con identidad y posicionamiento, agregando valor y agregando calidad. Tenemos que nos reconozcan y trabajando articuladamente con los verdaderos clientes y aliados de la industria mundial del café para que nos acerquemos y trabajemos en equipo. No sigamos entregando el café, como se dice, a ciegas, sin entender para dónde va nuestro producto, sin relacionarnos con nuestra cadena de valor. Y de esa manera lo que nos ha permitido es que se ha vuelto una mezcla de mezclas y al final nadie sabe qué el café, cuál es el café y de quién es el que está tomando. Trabajemos de verdaderamente, busquemos los modelos asociativos, fortalezcamos nuestras cooperativas y fortalezcamos nuestras cadenas de exportación para que de esa manera podamos llegar con eficiencia y poder nosotros transferirle calidad, pero también gestionar para que también haya transferencia en doble vía, para que el recurso, para que el valor del café se regrese y venga también en esa misma doble vía y se regrese a Colombia de esa misma manera. Entonces la invitación es también cómo vamos a hacer para poder hacer esto y tenemos que hacer el otro punto muy importante para mitigar y prevenir es la gestión de la información y las coberturas. Y este es el punto donde digamos que ya entramos al centro de lo que va a ser esta conferencia, que empecemos a mirar las variables macroeconómicas, qué es lo que está pasando con nuestro café alrededor en análisis macroeconómicos de nuestra economía. Entonces entramos, no sé si algunos ya han podido mirar la exposición, mirar en sus teléfonos, en su WhatsApp. Yo les mandé, también la pusimos, lo colgamos en el Facebook y en la página web de Tecnicafé. Está el archivo de la presentación de hoy, donde entramos al punto, esta es la diapositiva número 6, donde entramos al punto que llama asimilando el contexto económico. Y ahí hacemos un análisis de corto, mediano y largo plazo. Yo tengo esta tabla, el origen de esta tabla son mis indicadores económicos, los vengo construyendo desde el año 1986. Tengo más o menos, yo creo que le hago un monitoreo a unos 60, 70 indicadores económicos y ahí nos pone en el contexto de cuál era el precio del café, por ejemplo, en el año 1986. 3.950 pesos valía una arroba de café en 1986. Y hoy, tomó un precio más o menos de lo que está moviéndose el precio en este momento, estamos alrededor de 130.000 pesos por arroba. Pero digamos que nos parecerá muy poquito, 3.950 pesos, pero si entonces nosotros hacemos la comparación, cuánto era el precio de ese café en el salario mínimo en el año 1986 era de 16.800 pesos
Hoy en día con el auxilio de transporte estamos en 980.657 pesos. Y si, por ejemplo, comparamos el jornal cafetero, un jornal cafetero valía 1.570 pesos. Hoy en día está por lo menos en 37.000 pesos y el precio, el jornal básico de nuestros trabajadores en las fincas. El precio del abono, un bulto de fertilizante valía, perdón, un jornal cafetero valía 850 pesos en ese momento, y el bulto de fertilizante en el año 1986 valía 1.570 pesos. Pero digamos que esas cifras nos perdemos en ese relacionamiento, pero entonces el punto de comparación que hemos construido es hacer un análisis del poder adquisitivo de cada roba de café. Esa roba de café de 3.950 pesos, ¿cuántos dólares compraba en el año 1986? El dólar estaba en ese momento en 194 pesos. Eso valía un dólar, 194 pesos. Hoy en día vale 4.090 pesos, estaba al día de hoy. Entonces, ¿cuántos dólares compramos nosotros con una roba de café? Nosotros compramos 20.4 dólares con una roba de café. Pagábamos 0.24 salarios mínimos legales mensuales. Comprábamos 2.5 bultos de fertilizante en 1986 y logramos pagar 4.6 bultos de 4.6 jornales cafeteros. Entonces, entiendan, ese era el poder adquisitivo en el año 1986. Pero si nos venimos hoy en día, nosotros hoy en día, en vez de esos 4.6 jornales cafeteros, hoy en día apenas pagamos 3.5 con el precio de hoy, que es del precio de 130.000 por arroba. Mucha gente decía, no es el mejor precio que tenemos en la historia del café. Sí, pero todavía está lejos de ser, inclusive está por debajo del poder adquisitivo de 1990, que era 3.9 jornales por arroba de café. En fertilizantes, nosotros en 86 pagamos 2.5 bultos de fertilizante, hoy en día logramos comprar 1.6 bultos de fertilizante, pero hace 10 años, en el 2010, apenas podíamos pagar con una arroba de café 0.9 bultos de fertilizante. ¿Se acuerda cuando los paros cafeteros y las marchas estábamos en esos niveles de precios de fertilizantes? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer un análisis comparativo. Y uno de los grandes causantes de este efecto ha sido el mal manejo macroeconómico. Ahí hay una tabla que hace un análisis de la devaluación y la inflación, se llama la inflación acumulada, y significa que nosotros hasta el año 90, nosotros aproximadamente teníamos una tasa de cambio que cubría el aumento de la inflación, a pesar de que tenemos una inmensa inflación, era el 29.2%, pero lograba cubrir esa diferencia. Y lo que ha ido pasando es que en el año 2000 ya la inflación había sido el 38% más grande que la de la evaluación. Y en el año 2010, que es el año, digamos, la época de mayor crisis cafetera, la inflación era el 99.1% por encima de la devaluación, porque es que ya ni siquiera en esa época estábamos devaluando, estuvimos reevaluando desde el año 2013 hasta el año 2010, estuvimos reevaluando la moneda. Y esa reevaluación nos causó que perdimos todo el poder adquisitivo de los productores, y por eso los peores indicadores en estos, digamos, en estos 44 años se dan en esta tabla en el año del 2010, porque nosotros estábamos con una economía desahuciada por el efecto de la inflación y por efecto de la revaluación. Entonces, interesante, ojalá que la puedan tener, la puedan estudiar con despacio. La tabla que yo tengo la tengo año por año, es mucho más abstracta en todo tipo de cosas, pero era bueno ir haciendo ese punto comparativo en cada 10 años. Ese es el año, no es el promedio de los 10 años, sino que es el año 2020, 2010, 2000 y 1990. Espero que también la puedan disfrutar, y si no entienden algo, por favor, en el área de preguntas y respuestas podemos interactuar ahí en ese espacio. Y ya voy a entrar un poco al análisis de lo que es la fijación del precio, y lo que yo les estaba contando. Esta diapositiva número 7 nos está hablando que el mercado internacional de las bolsas internacionales es una rueda de apostadores. Realmente es un juego de ruletas donde hay apostadores profesionales, y nosotros inocentemente ingenuamente nos vamos todos los días y nos metemos a ese mega casino que son las bolsas internacionales, y creemos que vamos a poder pegarle a la piñata
a ver cómo lo bajamos, porque yo les digo, es como si estuviéramos jugando a la piñata con los ojos vendados, con un palo, y los otros nos suben y nos bajan en la piñata y nosotros mandando palazos y todo el mundo gritándonos por todos lados y no entendemos a dónde hay que pegar. Imagínense una fiesta infantil intentando pegarle a la piñata y eso es lo que nos ha estado pasando nosotros con el mercado del café, porque infortunadamente no hemos tenido y no hemos logrado adquirir el suficiente conocimiento y la suficiente experiencia para eso, que nunca va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente, pero por lo menos tenemos que tratar de entender cómo funciona eso y para eso existe, y yo pongo esta analogía a una cancha de fútbol. Tenemos que por lo menos tratar de identificar la cancha de fútbol, marcar la cancha y poder saber dónde están las líneas, trazar las líneas, porque es como si entráramos a un partido y correr y no sabemos ni dónde está la arquería nuestra, ni la arquería a la que tenemos que defender o a la que tenemos que intentar, a intentar llegar con el balón. Y eso es parte de nosotros no nos podemos ubicar. Y entonces, en cualquier partido de fútbol, en cualquier momento se pueden salir del balón de la cancha, claro que sí, pero la mayoría de veces en un partido de fútbol, digamos en 90 minutos, el mayor parte del tiempo, 80, 85 minutos o 88 minutos, el balón está por dentro de la cancha. Y nosotros tenemos que empezar a entender que existe unas posibilidades a través de lo que llaman el análisis gráfico de la bolsa para por lo menos intentar marcar las líneas y tratar de identificar a dónde poder tener nuestras estrategias de fijación, nuestras estrategias defensivas o nuestras estrategias de posicionamiento en nuestro café en el momento oportuno y que de esa manera podamos tomar mejores decisiones. Aquí no tenemos la bola de cristal, porque también va a decir, ¿y qué va a pasar con el precio del café? No sabemos qué va a pasar con el precio del café, pero sí tenemos que tratar de identificar por lo menos cómo está nuestra cancha de fútbol, porque estamos realmente jugando a ciegas en las bolsas internacionales. Y en la diapositiva 9, aquí les muestro, es lo que pasa en el mercado del café en, eh, desde el año 1980, que es lo que está pasando en el mercado del café. Entonces existen dos líneas en el mercado del café, una que llama la línea de techo, que yo siempre la marco de color rojo, y una línea o techo, o la línea de resistencia, se llama techo resistencia, y existe una línea piso o una línea de soporte que siempre la marco con color azul. Entonces, digamos que uno une por los pisos y construye una línea, y por los techos construye otra línea y define una línea paralela. Ellos se comportan de manera paralela, digamos que sería como una bolita de ping-pong que le pega al piso y le pega al techo, le pega al piso y le pega al techo, y permanentemente se está moviendo, y el mercado identifica esas líneas, sobre todo los que son expertos y profesionales en mercado, las identifican y construyen estrategias alrededor de eso. Si usted mira, desde el año 1980 hacia acá, nosotros tenemos una curva, una cancha de fútbol descendente para los productores. En vez de decir que los precios, como toda la economía, el precio del café iría hacia arriba, en el caso nuestro, el precio del café va infortunadamente hacia abajo. Lenta, pero permanentemente el precio del café se ha estado comportando, y si tú miras en todos estos años y hacen análisis, el café pasa mucho más. Ahí tengo una línea amarilla en la mitad, que es una línea punteada. Esa línea está identificando el tiempo que el café pasa por debajo, y que es un mercado, como se dice, un mercado de compradores. Es un mercado donde la mayoría de veces se mantiene abajo porque ellos saben que es la oportunidad de hacer sus compras, y nosotros como vendedores, como productores, normalmente estamos mucho menos tiempo, y ahí tenemos que identificar que tenemos muchas menos ventanas de oportunidad para poder tratar de lograr posicionar nuestro café. Si uno mira, ojalá la puedan entender y que ojalá ustedes puedan dimensionar esto. Y entonces empezamos, ese sería el muy largo plazo. Estamos hablando desde el año 1980, estamos hablando casi ya de 50 años. Pero si miramos desde los últimos 19 años, esta línea que está en la diapositiva siguiente está arrancando en junio del 2002, tal vez 2002, y empieza a plantear un soporte. Nosotros tuvimos una gran subida en el año 2011, que es la última vez que recordamos unos precios que estuvieron casi cerca al nivel que tenemos hoy en día, pero el precio se
se llegó hasta ese techo y se devolvió. Y teníamos desde el año 2011, desde junio del 2011, veníamos para atrás, para atrás, para atrás, y apenas hasta agosto del año 2019 pudimos tocar un punto de soporte y mi expectativa, mi apuesta, mi entendimiento me da que el ciclo se agotó y nosotros aproximadamente en noviembre eh, pudimos reventar ese techo. Ese techo, ahora les voy a mostrar en otra, línea, otra cosa, pero entonces también todo lo que les quiero decir, nosotros estamos jugando a la ruleta, todos los días intentamos meternos al mercado sin, tirando todos nuestras posibilidades de ingreso en una bolita que no sabemos exactamente a dónde va a caer, si nos va a caer verde o rojo o negro, y lo que le termino diciendo a nuestros productores es que nosotros estamos jugando casi como una ruleta rusa, estamos jugando a fortuna, sorpresa o quiebra. Nuestras empresas cafeteras están, como dicen, al garete, a total especulación, si vamos a poder recibir un precio remunerativo y rentable o no vamos a poder siquiera cubrir nuestros costos. Y eso es parte de esa absoluta incapacidad que tenemos hoy en día. No tenemos capacidad de inversión, no tenemos capacidad de darle unas buenas condiciones sociales a nuestros trabajadores, porque realmente lo que hemos hecho es recortar tanto los costos, hasta que nos fuimos a un nivel absolutamente bajo en los precios del café, y eso es lo que queremos que por lo menos nosotros identifiquemos, que sigo en la siguiente diapositiva, donde que identifiquemos que existen unas pequeñas ventanas de oportunidad, donde el precio del café se pone por encima de la línea amarilla, donde las posibilidades están por lo menos encima de nuestros costos de producción, y para eso es muy importante que tengamos claro cuáles son nuestros costos de producción. Tenemos que nosotros estar claramente ubicados de cuáles son los factores determinantes de la viabilidad de nuestra empresa. Nosotros tenemos que empezar a manejar contabilidad de costos, y cuando ya sepamos que tengamos los costos asegurados, por lo menos tratar de identificar una rentabilidad objetiva. Es decir, bueno, listo, si yo estoy por el 10 o el 15% por encima de mis costos de producción, pues entonces empiezo a hacer fijaciones, empiezo a aprovechar las ventanas de oportunidad que pone el mercado, porque infortunadamente nosotros a veces se dan oportunidades, nos quedamos especulando, le creemos al amigo en la fonda de la vereda o en la cantina del pueblo, y dice, no, el precio del café yo creo que se va a poner mejor, y no terminan, y en las subidas no fijamos y terminamos con el humo, lamentándonos, diciendo que los precios están muy malos, de que ni siquiera cubrimos los costos, pero cuando hubo las oportunidades de fijación no la hemos hecho. No hemos hecho porque tampoco hemos identificado dónde están las líneas de resistencia y dónde están también, hasta dónde pueden llegar la oportunidad, y no jugar a una sola posición. La gente dice, no, pero es que yo coloqué toda mi cosecha a un precio. No, no ponga toda la cosecha a un precio. Tenemos que diluir los riesgos, tenemos que escalar las posiciones de precio. Tenemos que colocar, mi estrategia es en márgenes del 10%. Yo voy colocando 10% en una, 10% en la otra, y siempre voy desde lo más corto, o sea, y cubriendo lo más próximo, y me voy yendo a lo más lejano que puedo esperar para buscar una expectativa de poner un mejor precio. Entonces yo me voy escalando en el precio, me voy escalando en el precio, en la medida que va siendo más lejos, ya mañana les explico un poco, voy construyendo un promedio al alza. Pero tenemos que tener una estrategia construida y escrita. Eso no es en la cabeza, emocionalmente, que entonces, si nosotros nos habían ofrecido 130.000 pesos hace un mes, seguro que todos nos habíamos tirado en brazos a coger los 130.000 pesos. Hoy están 130.000 pesos y la gente está diciendo, no, voy a esperar a que se ponga 150.000. Y lo que estamos todos es dejando pasar las oportunidades, nos estamos exponiendo a que eventualmente los precios se devuelvan, porque todo lo que suba baja, y cuando baje empezamos a decir, hombre, yo no haber aprovechado esas oportunidades de precio. No estoy diciendo que venda el 100%, ni el 120%, ni el 130%. Traten de dejar un margen por el riesgo
por problemas climáticos, problemas ambientales. Hoy en día tenemos la incertidumbre también cómo nos va a ir con esta cosecha, si vamos a tener efectivamente con quién recolectarla, pero sí tenemos que pensar en que tenemos que ir haciendo fijaciones que por lo menos aseguremos los costos. Si le gusta mucho la apuesta, pues si quiere deje los márgenes de utilidad, pero por lo menos los costos, que actualmente son del 80-90% eh, eh, del valor de nuestra cosecha, estén cubiertos, y con esa mente garantizamos de que nuestras empresas no se van a quebrar, porque ganando, así sea poquito, nadie se quiebra. El problema es que nosotros estamos dejando todo como una apuesta a ver si lo logramos o no lo logramos. Tenemos que tratar de fraccionar nuestras posiciones de venta y poder aprovechar las ventanas de oportunidad. En esta otra diapositiva explico un poco, era lo que estaba pasando. Esto es una presentación que hice yo como por el año 2018, donde decía que el mercado ya tenía un ciclo ascendente, había sido un ciclo aproximadamente desde el 2002 hasta el 2011, y estábamos en un ciclo descendente que ya efectivamente había mostrado que se venía agotando ese ciclo. Ese ciclo normalmente en los analistas de bolsa dice que tiene tres tendencias, tiene tres momentos, y esos tres momentos en las bolsas, en los movimientos de bolsa, ellos lo grafican y ellos le ponen movimientos a la baja, le ponen A, B, C, D y E a 5 pasos, y los movimientos al alza los llaman 1, 2, 3, 4, 5. Algún día puede haber una explicación acerca de eso. Digamos que eso, y ellos tienen identificados cada como unas burbujas. Una primera burbuja muy grande, que es la gran corrección que hace cuando termina la burbuja especulativa al alza, se da una primera burbuja grande de corrección, una segunda burbuja intermedia y una burbuja mucho más débil, una tercera fase, que es una burbuja mucho más débil, que termina mostrando que el proceso ya está agotado, que ya no hay vendedores para seguir colocando producto en ese nivel de precio, y ahí es donde efectivamente se realiza lo que llamamos un cambio de tendencia. Ahí en la siguiente lo podrán ver, y ahí está esta también del 2018-2019, esta exposición que yo creo que hice como por 2018, les contaba a la gente, bueno, no, tal vez 2018, inicios del 2018, en Santuario estuve yo haciendo una exposición y les decía que el mercado ya iba a agotar y que yo iba a voltear. Era una apuesta que yo les hacía porque ya había un efecto que llamaba un efecto de cuña, donde el mercado ya se movía muy poco. Él subía, bajaba con un gran espacio, luego se fue quedando concentrado, y eso era una señal de que el proceso se había agotado, y por eso el mercado yo le apostaba que fuera más inicios del 2018, se fue casi que hasta finales del año 2019, pero efectivamente estamos convencidos de que el café, bueno, mi expectativa, mi convencimiento, estamos convencidos de eso yo como persona, ni comprometo a mi café ni a las empresas con que yo trabajo y actúo. Yo como persona creo que nosotros ya cambiamos de tendencia, y lo que estamos en este momento es construyendo un nuevo proceso de recuperación de precios. Y este es precisamente lo que ocurrió ahora en noviembre del 2019, cuando se revienta esa línea de tendencia. Ya había tocado 3 veces la línea, y la línea punteada, y en noviembre primero, bueno, noviembre, porque esa gráfica es mensual, en noviembre se revienta y supera el 105, y desde noviembre ya llevamos unos 4 meses donde el mercado ha estado comportándose sin respetar esa línea de tendencia, y donde creemos y aspiramos, digamos, como productores, que podamos volver a recuperar una curva de sostenibilidad para los precios del café, porque efectivamente lo que estamos evidenciando es una pobreza y una miseria y un abandono de muchas de nuestras fincas cafeteras, y en este momento necesitamos recuperar el margen de rentabilidad y de sostenibilidad de la caficultura. Entonces aquí también estoy mostrando el canal de la Bolsa de Nueva York en la siguiente diapositiva, que estamos ya mirando cómo durante el 2019, desde aproximadamente desde octubre del 2018, cómo se empieza a construir un nuevo canal, y cómo el mercado
va en el mediano plazo consolidando un canal de tendencia. Este es un canal, veníamos de un canal descendente, ahora vamos con un canal ascendente que digamos que viene construido, ya tiene, se va aproximando a unos 18 meses este mercado y entonces ahí es donde tenemos también que nuevamente trazar la línea. Cuando uno necesita vender, siempre debería tratar de vender y posicionarse en los niveles por encima de la línea amarilla y justo lo más prudentemente, justo por debajo de la línea roja. Identifiquemos dónde está la línea roja. Hoy en día veo la línea roja para hoy está en 1.4082. Tenemos que pensar en que tengamos algunos porcentajes de nuestra cosecha y los poniendo ahí por debajo porque lo que puede ocurrir es que se nos llegue hasta ese nivel, el mercado lo tenga identificado esa línea de resistencia y haga una corrección a la baja y desaprovechemos la oportunidad. Ese es lo que estamos viendo es intentemos fijar por encima de la línea amarilla. Ahí tenemos de pronto algunos días, algunas semanas, no sabemos cuánto, porque así como puede ser, ha subido la última semana, la otra semana puede ir totalmente abajo, pero nosotros tenemos que, por lo menos en el corto plazo, tratar de asegurar unos precios que para esta traviesa que vamos a tener tengamos unos precios asegurados en estos niveles y en la medida que vamos yendo más lejos vamos identificando a dónde estará nuestra estrategia de fijación. Lo importante es que cada uno construya consciente y objetivamente su matriz por escrito, raye, es decir, si el café se pone en tanto precio, yo pongo tanto, si te pongo tanto precio, pongo tanto. Eso tenemos que entenderlo y aprenderlo y utilizarlo como una herramienta efectiva para la gestión de riesgos. Y aquí está también el canal, ya en el cortísimo plazo. Estamos hablando a partir de febrero, la siguiente diapositiva me dice que a partir de febrero el mercado también, a partir de empezaron todas estas noticias de la incertidumbre de la epidemia, empieza el café para arriba y por eso aquí hay un canal de corto plazo que estamos justo en el techo. En esa línea no sabemos cuál va a ser ese nuevo margen, pero digamos que estamos en el justo techo de lo que ha ocurrido en el cortísimo plazo. Entienda que los canales de corto plazo son mucho más débiles que los de mediano plazo y los mediano plazo son más débiles que los de largo plazo. Entonces uno tiene que identificar que hay tres niveles de tendencia y cada uno es como si hubiera una microcorriente dentro del otro y tenemos siempre como estrategia, como productores, como vendedores, tenemos que identificar cuáles son los escenarios para intentar vender el café en esos niveles por encima de la línea amarilla. Y también tenemos que tener referencia, estar mirando y monitoreando el precio del café, depende también y es vulnerable y es dependiente de lo que pasa en la bolsa de Londres. Entonces, Londres, si miramos esa diapositiva, desde el año 2008 es una bolsa que ha venido también descendiendo a la baja y si miramos ya más en el corto plazo, mirando desde el 2016, mantiene una caída permanente. Entienda que para nosotros el mercado de Londres, que es de cafés robustas, que son cafés de más baja calidad y más bajo precio, se vuelve como un ladrillo para el mundo del café arábico, que son los contratos de café suave, lavados que se da en la bolsa de Nueva York. Y si Londres mantiene la tendencia a la baja, eso también nos tiene que poner en incertidumbre por lo menos y saber que Londres no ha cambiado la tendencia. Desde el 2016 viene en caída y en 2016 llegó a estar a 2.200, yo creo que es dólares, me corché yo mismo, creo que sean libras por tonelada, no sé. No, mañana les aclaro porque no sé si es dólares por tonelada o libras esterlinas por tonelada, puede ser libras esterlinas y actualmente está en 1.256. Mire todo lo que ha bajado el precio de la bolsa de Londres y entonces también nosotros tenemos que estar muy pendientes qué es lo que puede pasar en la bolsa de Londres. Y voy a tratar de determinar que el tema es dólar. La otra variable que nos constituye a nosotros el precio del café es el dólar. El dólar, aquí tengo la gráfica desde 1990 en Colombia, el dólar ha tenido una tendencia al alza permanente. Yo intenté hacer una gráfica y me dio 54.87% de crecimiento en todos estos años. Nosotros arrancamos, imagínate que en 1990 el dólar estaba por el orden de 580 pesos y mire que ahora está en llegó a estar en 4.200 pesos la semana pasada. Entonces, mire todo lo que
esa curva ascendente que ha tenido el dólar, pero también existe en el mediano plazo. El dólar también tuvo su momento en el 2003, que se devolvió, llegó a estar en 2.800 pesos y bajó hasta casi los 1.800 pesos. Eso también nos afectó mucho a nosotros en el año 2012, digamos que empezó a cambiar definitivamente la tendencia, y desde el 2014 para acá ha sido una total pendiente, y podrán ver lo que ha estado pasando en el dólar. Y aquí estamos mostrando en esto también qué ha pasado en el dólar desde el 2014. Es una pendiente mucho más pronunciada, es una tasa muy acelerada de recuperación. También, infortunadamente, es una señal de debilidad de nuestra economía, es una señal de volatilidad, pero nosotros tenemos que reclamar como sector agroexportador que nosotros no quisiéramos que se devaluara tanto la moneda, pero sí quisiéramos que hace muchos años hubieran controlado la inflación, porque la que nos ha quitado verdaderamente el poder adquisitivo, la capacidad de pagar salarios justos y remunerativos a nuestros trabajadores, ha sido también el efecto de la inflación, y es un efecto de mal manejo de la economía, que hemos creado una dependencia de importar productos. Y vuelvo y hago el reclamo, estamos importando millones de toneladas de maíz, miles de toneladas de frijol, de soya, y actualmente calculamos que para sustituir la importación de maíz necesitaríamos 500.000 hectáreas de maíz. 500.000 hectáreas, imagínate que el dólar ha subido el 30% en el último mes, y qué puede pasar con nuestra alimentación si nosotros estamos todo importándolo. Y si nosotros hace mucho que tenemos tierras de sobra, tenemos capacidad para poder producir nuestro propio maíz, tenemos que tener nuestro maíz. Nos faltan 30.000 hectáreas de frijol, y yo no sé cuántos miles, no sé el cálculo exacto de soya para poder cultivar. Necesitamos asegurar nuestra alimentación para nuestra gente, y eso es una manera de controlar la inflación. Porque ahora entonces también, como el dólar subió y todo lo importamos, vamos a ver una escalada en precios, y eso termina haciendo una pérdida de poder adquisitivo para el sistema agroexportador. Y esta es la última, porque ahora te de parar aquí. Esta última diapositiva se llama la tasa de cambio en el corto plazo, y aquí cogía en el último mes, en el día 4 de marzo, nosotros estábamos alrededor de 3.400 pesos, y hemos subido casi 800 pesos en estos últimos 20 días. Eso es el efecto de la crisis social, de la crisis de salud que estamos evidenciando en este momento, de la crisis también del petróleo. Nos volvimos una petroeconomía que estaba dependiendo de las exportaciones de petróleo. Al caer el precio del petróleo, entonces el dólar sube, y eso para nosotros es un gran efecto. No quisiéramos que se diera nuestro efecto látigo, pero ahí podrán ver la volatilidad y el gran nivel de especulación, y a los movimientos bruscos que estamos expuestos nosotros como productores. Yo voy a dejar hasta aquí. Bueno, lo último que quería era que nosotros como productores, van a ver que terminamos siendo un maromero intentando controlar todas las variables del dólar, del peso, de la inflación, de la devaluación, de los costos de los insumos, y nosotros tenemos que aprender a gestionar para que no terminemos cayendo ni nos quebremos, como dicen, nos quebremos el jopo por estar haciendo maromas sin saber exactamente en qué burro estamos montados. Entonces, ahí es donde tenemos que, la invitación es que nos interesemos por este tema de macroeconomía, nos interesemos por estas variables macroeconómicas, y empecemos a entender cuáles son sus comportamientos, sus tendencias, y podamos tener estrategias para poder bailar en esta pista con mil factores que se envuelven en las variables.